Saludos, somos el grupo número 1 y nuestro grupo está conformado por Cristian David, Heiner Hayer, Kevin Luna y Jordan Cosio, que es quien les habla. En el día de hoy nos tocaron los temas de amplificador diferencial y amplificador operacional. Somos estudiantes del semestre séptimo y este es un trabajo que estamos presentando para la materia de electrónica en telecomunicaciones y nos la dicta el profesor John Ronald Terrero. Amplificador diferencial. El amplificador diferencial, o también conocido como AD, es un circuito que tiene como objetivo amplificar la diferencia de dos señales. La figura 1 que vemos en pantalla la podemos utilizar como un ejemplo de lo que es un amplificador diferencial. En esta figura se pueden identificar dos entradas. Una de estas entradas está definida como inversora, que es la que tiene el signo menos, y la otra entrada está definida como no inversora, que es la que tiene el signo más. Luego de esto podemos encontrar una salida donde todas ellas están referidas a una masa común y se citan las entradas con dos señales cualquiera, que son el voltaje 1 y el voltaje 2. En esta figura podemos diferenciar varias cosas, como primero una señal de entrada diferencial, que en este caso sería V sub I D, definida como la diferencia entre la señal aplicada a la entrada inversora, que en este caso sería V sub I menos, y la señal aplicada a la entrada no inversora, en este caso sería V sub I más. Como segundo tenemos una señal de entrada a modo común, que en este caso sería V sub I C, definida como la semisuma de las dos entradas. En consecuencia de esto podemos expresar lo siguiente, que es V sub 1 igual a V sub IC más V sub ID sobre 2, y por el otro lado que tenemos a V sub 2 igual a V sub IC menos V sub ID sobre 2. Estructura interna del amplificador diferencial. Es posible construir circuitos amplificadores diferenciales con cualquier dispositivo semiconductor que pueda funcionar como un amplificador. Pueden implementarse con transistores bipolares o transistores de efecto de campo. En ambos casos se trata de acoplar dos dispositivos idénticos en su configuración amplificadora por el terminal común, o sea por su emisor o fuente, correspondiente a la configuración, resultando el circuito simétrico que se muestra en la figura número 2, donde Q1 y Q2 representan los dispositivos en forma general. El circuito generalizado está alimentado por dos fuentes de polaridades opuestas, que son el voltaje 1 y el voltaje 2, y por lo general tienen dos valores que son positivos y negativos respectivamente. De esta manera es posible acoplar directamente en las entradas señales con componente de continua nula e incluso aplicar diferencias de tensión de continuo. Si el circuito se alimentara con una única fuente contramasa, sería necesario establecer una red de polarización para las entradas de los dos dispositivos, y la excitación de señal debería conectarse con capacitores de acople que independicen la polarización de los transistores. Hay disponibles dos salidas, según la que se tome de ellas queda determinada la entrada que actúa como inversora y la que actúa como no inversora. Si se identifica la entrada de Q1 como la entrada inversora y la entrada de Q2 como la entrada no inversora, la salida del voltaje 1 sería la identificada en la figura número 2. Este circuito es la configuración óptima para las etapas de ganancia de los circuitos integrados lineales. En ese caso, los dispositivos que lo constituyen son especialmente apareados durante el proceso de fabricación. Esta configuración presenta excelentes propiedades de aislamiento entre salida y entrada, simplificando la disposición de posibles elementos de realimentación. Relación de rechazo común. La relación de rechazo común, o también conocida como CMR por sus siglas en inglés, es la ganancia de tensión dividida por la ganancia de tensión en modo común. La relación de rechazo de modo común se define como CMR igual a 10 logaritmos de 10 por A sub D sobre A sub C elevado a la 2, y esto sería igual a 20 logaritmos de 10 por A sub D sobre valor absoluto de A sub C. En un amplificador diferencial perfectamente simétrico, A sub C es 0 y la CMR es infinito. Como la ganancia diferencial sea la ganancia en modo común, la CMR será un número positivo.
y cuanto más alto sea es mejor. También se puede decir que la CMR es una especificación muy importante, ya que indica cuánto de la señal en modo común aparecerá en su medición. Y por último, se puede decir que el valor de la CMR depende a menudo de la frecuencia de la señal y se debe especificar como una función de la misma. Hola, mi nombre es Kevin y como venimos hablando de amplificadores diferenciales, seguimos con la corriente. Y aquí podemos ver cuáles son las dos corrientes que normalmente se usan, la offset y la bias, que hay que recalcar que ninguna de las dos tiene corriente en sus terminales de entrada, es decir, es cero al comienzo. Seguimos con prestaciones de frecuencia. Existen amplificadores operacionales que cuentan con terminales para realización de la compensación de frecuencia. Y a continuación se verá a qué se debe que un operacional deba someterse a tal compensación y los métodos que para ello se emplean. Otros operadores son internamente compensados. Es decir, un modelo simplificado del comportamiento de frecuencia de un amplificador se muestra aquí como en la figura. Está constituido por tres etapas de simplificación de la primera etapa. Usualmente la etapa uno es la alta ganancia y aporta efecto diferencial a las 2 y 3. Y usualmente el valor más bajo es la uno. Como podemos ver aquí en la figura, está la primera etapa, perdón, está la primera etapa, luego la segunda, la tercera. ¿Ya? Eh, Velocidad de respuesta. La velocidad de respuesta o CR es una cantidad eléctrica que indica la velocidad expresada en voltios por unidad de tiempo que es capaz de reaccionar a un dispositivo o circuito electrónico instalado en su entrada con un pulso de voltaje cuyo valor mínimo a máximo está contenido por un periodo de corto tiempo. Es decir, las situaciones del género idealmente resultarían en señales de salida que deberían demasiado rápido para que se verían demasiado rápido para ser producidas realmente. De hecho, cualquier aparato físico es capaz de entregar solo la corriente finita y no simplemente generar variaciones de voltaje que no excedan la cierta cantidad de velocidad de respuesta o precisamente se expresan en voltios o microsegundos. Luego tenemos la respuesta de frecuencia. Como podemos ver, como se muestra en la figura, representa la respuesta en frecuencia de un amplificador de diferencial. Y en esta frecuencia se medía en ganancia o de tensión mínima. En esta imagen es donde suele funcionar el amplificador y en baja frecuencia la tensión de salida disminuye debido a que los condensadores de acoplo y de desacoplo ya no funcionan como cortocircuito. En este lugar, sus reactancias capacitivas son suficientemente grandes como para hacer caer parte de la tensión de las terceras alternas y los resultados son una pérdida de ganancia de tensión a medida que se aproxima a su cero hercios. Ok. Amplificador operacional. Un amplificador operacional conocido como esta sigla OPAMP es un circuito integrado que permite realizar una gran variedad de circuitos electrónicos útiles, desde un comparador de voltaje, un amplificador de señal, hacer operaciones aritméticas y filtrar señales. Los amplificadores operacionales están compuestos por una gran cantidad de transistores internamente que permiten controlar corrientes y tensiones para darles características eléctricas. Este es como el circuito ideal o la forma ideal de lo que es un amplificador operacional, tal como muestra la imagen que tiene sus terminales. Tiene la entrada no inversa, la entrada inversora, la salida, la fuente positiva, la fuente negativa. Es un dispositivo amplificador electrónico de alta ganancia, acoplado en corriente continua, que tiene dos entradas
y una salida, tal cual como lo muestra la imagen. Ven, aquí tenemos dos entradas, que es la entrada no inversora y la entrada inversora, y tenemos una fuente de salida o un voltaje de salida. Ahora sí hablemos de lo que es un amplificador operacional LM741. Este circuito integrado sirve para aumentar una señal de entrada. Por ejemplo, la señal de voltaje que tiene un micrófono para que salga por un altavoz. En su interior encontramos transistores y resistencias y condensadores. Aquí podemos ver lo que es el diagrama de pines, donde muestra pues la inversora, la no inversora, el voltaje de salida, el offset, etcétera. Y esta es la estructura externa, así es como luce él por fuera. Características de un amplificador operacional LM741. Como primero tenemos que la tensión de alimentación mínima es de 10 voltios. Tensión de alimentación máxima 44 voltios. Ancho de banda 1,5 o 0.5 MHz. Velocidad de cambio 0,5 voltios. Temperatura de funcionamiento mínimo 0 grados centígrados. Temperatura de funcionamiento máxima 70 grados centígrados. Su temperatura de funcionamiento oscila entre estos dos valores, entre los 0 grados y los 70 grados. Estructura interna. La estructura interna de estos amplificadores pues tiene diferentes etapas o diferentes fases, como la es el amplificador diferencial, que es la etapa de entrada que proporciona una baja amplificación del ruido y gran impedancia de entrada. Amplificador de tensión. En esta lo que hace es proporcionar una ganancia de tensión. Y el amplificador de salida proporciona la capacidad de suministrar corriente necesaria y tiene una baja impedancia de salida. Y usualmente hace protección frente a los cortocircuitos. Esta es la estructura interna de lo que es un amplificador operacional 741. Polarización y offset. Un amplificador tiene polarizaciones y offsets de entrada que producen una salida errónea cuando no existe señal de entrada. En muchas aplicaciones el offset de salida es tan pequeño que no se puede ignorar. Pero un offset no se puede ignorar. Un diseñador puede reducir usando resistencias de bases iguales, lo que elimina el problema de la corriente de la polarización, pero no la corriente de offset a la tensión del offset. Por esa razón, lo más conveniente es eliminar la salida, el offset de salida, utilizando los circuitos de anulación. Hay un circuito donde se puede anular el offset de salida para que cuando el offset sea tan pequeño de salida que no se puede ni reconocer, es mejor anularlo. En vez de ponerle resistencias iguales, es mejor anularlo. Y este es el circuito simplificado de cómo anular el offset de salida. Relación de rechazo en modo común, que también se puede simbolizar con esta sigla CMRR, que significa relación de rechazo en modo común. El rechazo al modo común se define para un amplificador 741 que es igual a 90 decibelios en frecuencias medias. Dadas dos señales iguales,
una señal deseada y otra señal en modo común. Hagamos de cuenta que la señal deseada sería de 90 decibelios, mayor en la que la señal en modo común, es decir, la deseada equivale a 90 decibelios más que la común. Expresando eso numéricamente, significa que la señal deseada será aproximadamente 30.000 veces mayor que la señal en modo común. En alta frecuencia, las inductancias parásitas degradan la relación de rechazo en modo común, como muestra la siguiente imagen. Mira, aquí tenemos la siguiente imagen. Aquí está el intervalo de los 90 decibelios. Máxima excursión de salida. Teniendo en cuenta que la salida en el punto de polarización de un amplificador es idealmente cero, porque eso está claro, la tensión de salida puede tener una excursión tanto positiva como negativa. Para resistencia de carga mucho mayores, la tensión de salida puede tener una variación cercana a las tensiones de alimentación, como por ejemplo, si VCC es igual a más 15, o sea positivo, y VE es igual a menos 15 voltios, negativo, eso quiere decir que la máxima excursión de salida con una resistencia de una carga de, por ejemplo, 10 kiloohmios, es idealmente 30 voltios. Por ejemplo, aquí nos muestra la imagen. Este intervalo que está aquí, ignorémoslo en este momento. En este momento concentrémoslo en este intervalo donde están los 10 kiloohmios. Miren que si nosotros llegamos y trazamos aquí a este punto, que nos da los 10 kiloohmios, está en relación con los 30 voltios. Corriente de cortocircuito. Un amplificador operacional puede tener una resistencia de carga aproximadamente 0 ohms. En este caso es necesario conocer el valor de la corriente de salida en el cortocircuito, ya que la hoja de características del 741C indica que la corriente de salida en el cortocircuito es de 25 miliamperios, donde esto quiere decir que no se puede pasar de ahí, porque si pasa tendría una carga muy grande la resistencia. En respuesta en frecuencia, esto se explicará de una manera más clara con los gráficos que nos muestra aquí, que lo mostramos, donde la frecuencia para pequeñas señales del 741C en frecuencia media, la ganancia de la tensión es de 100.000, que lo vamos a encontrar en la gráfica de ganancias de tensión. El 741C tiene una frecuencia de corte de 10 Hz, lo muestra en la gráfica B en resistencia de carga, donde se muestra claramente ya de qué manera se hará el corte, hasta qué nivel, y como se indica, la ganancia de tensión es de 70.700, que esto es como algo claro que en cada gráfica se determina qué valor, qué ganancia y de qué forma se hará el corte. Esto no quiere decir que la frecuencia de corte de la ganancia de tensión disminuye a una razón de 20 dB por década, como lo muestra la gráfica A de frecuencia, donde la frecuencia de ganancia es igual a 1, o sea, la tensión de ganancia es igual a 1. Compensación de frecuencia. Es un condensador de compensación debido al efecto de Miller. Este pequeño condensador, generalmente de 30 faradios, se multiplica por sus ganancias de tensión que tiene en Q5
y Q6 como lo muestra la gráfica, para tener una capacidad equivalente de mucho mayor, donde A es la ganancia de la tensión de las etapas Q5 y Q6. Velocidad de respuesta. Esta es muy clara, o sea, esta se expone, o se explica de una mejor manera, ya que contiene una gráfica, donde esta velocidad tiene un límite y una ganancia que se explicará de esta manera. En la figura A, la pendiente inicial se la forma la onda exponencial, se denomina velocidad de respuesta, simbolizada como lo muestra la gráfica o la fórmula, donde la letra griega delta significa la variación de esta ecuación. Dice que la velocidad de respuesta es igual a la variación de la tensión de la salida, dividida por la variación temporal, donde A, respuesta ideal y real a una tensión en escalón de entrada. B, demostración de la definición de velocidad de respuesta. Y C, la velocidad de respuesta es igual a 0,5 de velocidad. Donde esta velocidad de respuesta, esto crea un límite de velocidad a la variación de la tensión de salida. Esta velocidad de respuesta representa la respuesta más rápida que puede obtener un amplificador operacional.